Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase otra vez, aquí estamos y vamos a hacer un vídeo de trigonometría. En concreto, reducción de ángulos al primer cuadrante, ¿vale? Nunca me acuerdo del nombre, reducción de ángulos al primer cuadrante. Ahora cuando empiece a explicarlo lo entenderéis. Para esto se necesitan muchas fórmulas, pero me gusta explicarlo de tal manera que ninguna de las fórmulas, que son 8, os tengáis que aprender o las tengáis que aprender de memoria. Si conseguís entender esto, os ahorraréis 8 fórmulas y vuestra cabecita podrá ocuparse en otras cosas, ¿vale? Bueno, ¿qué es la reducción de ángulos al primer cuadrante? La reducción de ángulos al primer cuadrante es que a partir de una circunferencia trigonométrica, que es esta, ¿vale? Si a mí me dicen, por ejemplo, que calcule el seno, el coseno o la tangente de un ángulo que está en el segundo cuadrante, por ejemplo ese, pueda relacionarlo con el mismo ángulo pero del primer cuadrante. ¿De acuerdo? Este sería uno de los ejemplos. Si a esto yo le llamo alfa, este angulito de aquí será, tened en cuenta que este ángulo es el mismo que este, tened en cuenta que esto es 90, que esto es 180 grados, que estos son 270 y que estos son 360 grados, ¿vale? Bueno, pues si esto es alfa, este angulito será 180 menos, porque voy hacia atrás, menos alfa. El caso típico, por ejemplo, es que si este ángulo es el de 30, este será 180 menos 30, 150. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿cómo se relacionan entre sí? Pues teniendo muy claro una cosa, hay que averiguar el seno de 180 menos alfa y el coseno de 180 menos alfa. La tangente no la calculo nunca, porque la tangente es el seno entre el coseno. Cuando lo tenga calculado será muy fácil, ¿vale? Bueno, el seno de 180 menos alfa. Recordad siempre que el seno de un ángulo es su proyección o su sombra sobre el eje Y. Es decir, el seno de alfa es esta distancia. Esto es el seno de alfa. Si os fijáis, por la misma razón, el seno de 180 menos alfa será su sombra en el eje Y, será esta, y fijaros que, por tanto, el seno de 180 menos alfa será igual que el seno de alfa, porque tienen la misma sombra en el mismo lado del eje, ¿vale? Los dos positivos. ¿Os queda claro esto? Una fórmula menos que os tenéis que aprender. Vamos con el coseno. El coseno es la sombra sobre el eje X, la proyección en el eje X. Esto es el coseno de alfa. Bueno, pues la de este ángulo de aquí es la misma distancia que esta, ¿vale? Con la diferencia de que este lado del eje X es positivo y este lado del eje X es negativo. Y por tanto, el coseno de este ángulo, este coseno, esta distancia, será igual que esta, pero cambiada de signo. ¿Os ha quedado claro? Espero. Repito, el coseno de 180 menos alfa, que será esta distancia, es igual que esta distancia de aquí, con la diferencia de que esta es negativa y esta es positiva, y por tanto aparece ahí un menos. Si me pregunta la tangente de 180 menos alfa, será, os recuerdo que la tangente es el seno partido entre el coseno, ¿vale? La tangente de 180 menos alfa será esto entre esto, que será lo mismo que esto entre esto. Seno entre coseno es tangente, más entre menos, menos. Y estas serían las tres fórmulas de, en este caso, del ángulo suplementario. Recuerdo que los ángulos suplementarios son los que suman 180 grados. Este ángulo y este suman 180. ¿Cuáles son las razones trigonométricas del ángulo suplementario? Estas, ¿vale? Hemos relacionado este ángulo con uno del primer cuadrante. ¿Os ha quedado claro? Espero que sí. Vamos ahora con otro caso. Vamos a hacer aquí otro dibujito. Luego borrar la pizarra para poder hacer los 4 casos diferentes. Volvemos a dibujar otra vez el ángulo, alfa. Y en este caso me pide que calcule las razones trigonométricas del ángulo complementario. Un ángulo complementario es aquel que sumado con este, bueno, este no sería el complementario, ¿eh? El complementario sería este. Este sería beta. Tened en cuenta que este ángulo sería igual que ese. ¿Cuánto es este ángulo en el fondo? 90 menos alfa. Si yo a 90 grados
le quito este angulito, alfa, me queda 90 menos alfa. ¿Os queda claro? ¿Sí? Bien. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que averiguar el seno de 90 menos alfa. Y hay que averiguar el coseno de 90 menos alfa. Y empezamos. Seno de 90 menos alfa. El seno de 90 menos alfa será esa distancia. Esta distancia, desde aquí hasta aquí. Este será el seno de 90 menos alfa. ¿Con qué distancia se corresponde? En este caso no se corresponde con el seno del ángulo. ¿Se corresponde con quién? Se corresponde con esta distancia. ¿Y esta distancia cuál es? Esta distancia es el coseno de alfa. Es la sombra o la proyección en el eje X. ¿Qué ocurre? Que el seno de 90 menos alfa me queda igual que el coseno de alfa. Esto es positivo, parte positiva del eje Y. Esto es positivo, parte positiva del eje X. Los dos son positivos. Vamos con el coseno de 90 menos alfa. El coseno de 90 menos alfa sería la sombra de este angulito en el eje X. Es decir, sería esa distancia de ahí. ¿Vale? Esto sería el coseno de 90 menos alfa. Esa distancia. ¿Con quién se corresponde? Con esa distancia. ¿Y esa distancia cuál es? El seno, la sombra en el eje Y de alfa. El seno de alfa. Por tanto, esta distancia, que es el coseno de ese ángulo, es igual que esa distancia, que es el seno de este. Coseno de 90 menos alfa, seno de alfa. Y esto es la relación entre las relaciones trigonométricas de los ángulos complementarios, que son los que suman 90 grados. ¿De acuerdo? La tangente sería seno entre coseno, esto entre esto. Y os recuerdo que el coseno entre el seno es la cotangente. La tangente de 90 menos alfa sería la cotangente de alfa. ¿Os ha quedado claro? Estos son fórmulas, ¿vale? No hay que aprendérselas de memoria si sois capaces de entender los dibujitos, ¿vale? Y cuando los hagáis, os recomiendo que siempre elijáis ángulos muy pequeños, el ángulo de 30 grados, porque si hacéis o intentáis sacar las fórmulas justo con el ángulo de 45, el ángulo de 45 es muy bonito por una cosa, y es que el seno, esto es el coseno, esto es el seno, miden lo mismo, y por tanto sería muy difícil saber con cuál de los dos se corresponde, ¿vale? Suplementario, complementario. Ahora borraré la pizarra y haré otros dos casos más, ¿de acuerdo? Pues borramos. Si no os ha quedado claro, volver a repetir el vídeo, lo echáis hacia atrás, es la ventaja que tienen los vídeos, y lo volvéis a ver. Esto no lo podéis hacer con el profe de vuestra clase, no podéis rebobinarlo porque no lo habéis entendido. ¿Bien? Bueno, pues volvemos a dibujar ahora, otra vez. ¿Vale? Dibujamos un eje más o menos. Dibujamos un ángulo pequeño, el de 30 grados. Y esta vez vamos a ver qué ocurre y qué relación existe entre ese ángulo y ese ángulo. Esto es alfa. Esto mide lo mismo, también es alfa. Como esto es 180 y voy hacia allá, 180 más alfa, este será 180 más alfa. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a averiguar cuánto es el seno de 180 más alfa y el coseno de 180 más alfa. Luego también hallaremos la tangente. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Venga, si habéis entendido lo de antes, tendríais que saber ya que esto es el seno. ¿El seno de qué ángulo? De este. ¿Y qué es esto? El seno de qué ángulo? De ese. Este es el seno de 180 más alfa. Si os fijáis, las dos distancias son iguales, pero hay un problema, y es que esta parte del eje Y es positiva, pero esta parte del eje Y es negativa. Y por tanto este seno será de diferente signo que este. Este será positivo y este será negativo. Por tanto, el seno de este ángulo, esta distancia, será igual que esta, pero cambiada de signo. Menos el seno de alfa. ¿Bien? Vale, vamos con el coseno. ¿Qué es esto? Si lo habéis atendido antes, si lo habéis entendido bien, esto es el coseno de alfa. ¿Y qué es esto? Si habéis atendido antes, esto es el coseno de ¿qué ángulo? De ese. De 180 más alfa.
¿Qué relación existe entre ellos? Son iguales. El coseno de este ángulo es igual que el coseno de este, pero pasa lo mismo que antes. Esto es positivo, parte positiva del eje de las X, y esto es negativo, parte negativa del eje de las X. Son iguales, pero de diferente signo. Y por tanto, el coseno de 180 es el coseno de alfa, de 180 más alfa, es el coseno de alfa cambiado de signo. ¿Bien? La tangente. La tangente es seno entre coseno y sería eso entre eso. Sería eso entre eso, menos seno de alfa entre menos coseno de alfa. Me queda seno. Vamos a hacerlo despacito, no tenemos prisa. Menos entre menos sería más. Vale. Con lo cual tenemos que la tangente de un ángulo es igual que la tangente de ese mismo ángulo más 180. ¿De acuerdo? ¿Os ha quedado claro? Bien. Luego haremos un vídeo en el que utilizaremos todas estas cosas con números reales. ¿Habéis entendido? Perfecto. Vamos con otro. Creo que es el último. No, quedarían dos. Este es muy fácil. Alfa. Lo vamos a relacionar con el mismo ángulo, pero negativo. También pueden ponerme 360 menos alfa. Tened en cuenta que esto es 360 grados, una vuelta entera. Si yo a 360 voy hacia atrás, le resto. Si yo le resto alfa, me queda 360 menos alfa. También se conoce como menos alfa, porque este ángulo también es el ángulo de 0 grados. 0 grados menos alfa, menos alfa. Cualquiera de las dos valdría. Bien. Seno de alfa, seno de menos alfa y coseno de menos alfa. Y luego haremos la tangente. Vamos a ver. Seno de menos alfa. El seno de menos alfa es esa distancia. ¿Lo veis, no? El seno de alfa es esa distancia. ¿Lo veis, verdad? Vale, pues esta distancia y esta distancia son iguales. Esta es positiva y esta es negativa. Pasa algo parecido como con el caso anterior. Como son iguales, pero de diferente signo, el seno de menos alfa será este cambiado de signo. ¿Ok? Viene lo más fácil de todo, el coseno. Esta distancia de aquí es el coseno de alfa, pero si os fijáis, también es el coseno de menos alfa. Y están en el mismo sitio y son del mismo signo. Por tanto, el coseno de menos alfa es igual que el coseno de alfa. El coseno, por ejemplo, de menos 30 es lo mismo que el coseno de 30. ¿Bien? Perfecto. Vale, la tangente sería seno entre coseno, sería eso, entre el otro, menos entre más, menos, seno entre coseno, tangente. La tangente del ángulo negativo es menos la tangente del ángulo positivo. ¿Os ha quedado claro? Solo nos falta una, ¿de acuerdo? Voy a borrar este. ¿Lo habéis visto, no? Si conseguimos entender el dibujito, insisto en que conseguiréis ahorraros muchas fórmulas, muchas, muchísimas. Vamos a ver. Ahora tenemos alfa. Y vamos a hallar este de aquí. Este ángulo es un ángulo de 90 grados. Entonces, si esto es alfa y le sumo 90 grados, este será 90 más alfa. Se parece mucho al complementario. El complementario era este, ¿vale? Podemos hacer lo mismo de siempre. ¿Qué es esto? ¿Sí? Sí, el coseno de alfa, muy bien. ¿Con qué se corresponde? ¿Se corresponde con este? No. Este es muy largo, este es muy pequeñito. Este será el coseno de 90 más alfa. Pero, si os fijáis, no tienen relación. Esta distancia no es igual que esa. ¿De acuerdo? Por tanto, esos dos no están relacionados. ¿Con quién equivale el coseno de alfa? Aproximadamente con esta distancia, que si os fijáis es el seno de ese ángulo. Es el seno de 90 más alfa. Resumiendo, esta distancia coseno de alfa es igual que esa distancia, que es el seno de ese. Por tanto, el seno de 90 más alfa, eso será igual a eso, que es el coseno de alfa. El último. El coseno de 90 más alfa, eso, ¿con quién será igual? Con el seno de ese. ¿Lo habéis entendido? Sí, este último seguro que sí, porque ya habéis entendido los otros. Tangente de 90 más alfa
sería la división entre ambos, y el coseno entre el seno no es la tangente, sino que es la cotangente. Y con esto hemos terminado la reducción de ángulos al primer cuadrante. Con esto conseguiríamos hallar cualquier razón trigonométrica de cualquier ángulo, esté en el segundo, en el tercero o incluso en el cuarto cuadrante, intentando siempre relacionarlos con el ángulo de 30, el de 45 y el de 60. Casi siempre os dirán, por ejemplo, 210, pues 210 es 180 más 30. 135, una de dos, o 90 más 45, o 180 menos 45. Y así con cualquier ángulo que os pidan, ¿vale? Ya haremos un ejercicio más adelante, pero este ejercicio era solamente para que entendierais las fórmulas y os las ahorrarais en la cabecita. Como siempre, chicos, espero que lo hayáis entendido, practicar esto, lo ideal sería que tratarais de sacar vosotros las fórmulas sin mirarlas y luego comprobar que están bien, y si conseguís eso, os habéis aprendido 10 fórmulas de memoria, ¿vale? Nos vemos en clase, chicos. Hasta luego. Chao.